nuestro mensaje del día de hoy. Recuerden que estamos en Juan capítulo 17. Este es el texto que con el cual estamos meditando. Iniciamos la serie de sermones el domingo pasado. ¿Alguien recuerda de qué se trata esta serie? De hecho, yo creo que aquí ya lo tenemos en la pantalla, ¿verdad? ¿De qué se trata? De la oración que Jesús hizo por sus discípulos y que también hizo por nosotros. De eso se trata. Y dijimos que dentro de la oración existen algunas preposiciones que nos ayudan a entender un poquito el plan de nuestro Dios. En estas preposiciones para, que se menciona muchas veces, podemos mirar 7 propósitos o 7 cosas que Dios quiere de nosotros. Lo primero que vimos en la semana pasada fue que Él vino para darnos la vida eterna. Hablamos un poquito acerca de la vida eterna. En términos generales, quiero decirles que la vida eterna no comienza cuando partimos de este mundo. La vida eterna comienza cuando tú recibes a Cristo en tu corazón. Incluso hablamos nosotros de varios términos en griego que nos ayudaron a entender lo que es la vida. En este caso, no usa el término bios, que es el clásico que conocemos todos, sino usa otro término, ¿verdad? Zoe. Y entonces nosotros ahora podemos ver otro de los grandes propósitos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el segundo gran propósito? Vamos al versículo 11 y vamos a ver qué dice la palabra del Señor en este verso, por favor. ¿Qué dice las Escrituras? Versículo 11. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre. 11. Dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. En la Nueva Traducción Viviente, observen lo que dice la palabra del Señor en la Nueva Traducción Viviente. Ahora me voy del mundo, son palabras de Jesús. Ahora me voy del mundo. Ellos, hablando de los discípulos y de nosotros, se quedan en este mundo, pero yo voy a ti. Fíjense bien que hay 2 cosas importantes que se mencionan aquí, que son el motivo por el cual nosotros debemos estar unidos. El primer motivo lo tengo subrayado aquí en la pantalla, ¿verdad? En el versículo 11, en la traducción, en la Nueva Traducción Viviente, dice el Señor Jesús, ahora me voy del mundo. ¿Qué significa eso de me voy del mundo? Significa que el Señor Jesús nos está mencionando a un mundo sin la presencia corpórea del Señor Jesús. Yo no sé si te has imaginado, nosotros lo vivimos día tras día, pero imagínense los discípulos haber experimentado la presencia corpórea de Jesús durante un tiempo, durante todo su ministerio, caminando con Él, estando unidos, porque el Señor Jesús era el factor que los unía. Estaban unidos y iban caminando con Él, experimentaban su gloria, podían ver los milagros, podían ver las sanidades, podían ver muchas cosas, escuchar las enseñanzas de Jesús. Pero Él les dice, tienen que estar unidos, ¿saben por qué? Porque ya no van a tener mi presencia corpórea. Y estoy mencionando la presencia corpórea porque hoy sabemos que sí tenemos la presencia de Él a través del Espíritu Santo, amén. Sí lo creemos, ¿verdad? Pero ya no tenían la presencia corpórea de nuestro Señor Jesucristo. Y sabes que este es un problema muy fuerte, porque cuando el Señor Jesucristo no está en este mundo, o cuando el Señor Jesús no está en medio de algún grupo, no hay unidad. Cuando el Señor creó el universo, cuando Dios creó el mundo, fíjense bien lo que sucedió, dice la Biblia. Observen bien lo que dice en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y la tierra cómo estaba?
¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Estaba desordenada y vacía. Luego dice la Biblia, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y empezó a dar forma y orden. En el hebreo es tohu y bohu, que habla de un caos. Y solamente la presencia de Dios es la que transforma el caos. Nuestra sociedad vive en un gran conflicto. Esta sociedad en la que vivimos, donde no está nuestro Señor Jesús, es una sociedad donde hay muchos problemas de unidad. Hay muchos problemas de unidad. Podemos observar nosotros familias divididas, gobiernos divididos, sociedades divididas y aún incluso iglesias divididas. Un problema muy fuerte. De hecho, hay un dicho, ¿verdad?, que dice, divide ¿y qué? Y vencerás. Y entonces, ¿saben cuál es el arma? El arma de Satanás para las iglesias y para la sociedad y para las familias. ¿Saben cuál es? Divide. Divide. Y hay muchas familias divididas, ¿sí o no? Hay la sociedad está dividida, está polarizada completamente. Yo me acuerdo de una persona, un mayo, del grupo Mayo de Chiapas, de la sierra, que él no hablaba nada de español. Incluso pasó por acá en una ocasión hace muchos años, pasó aquí a Ciudad Victoria y de aquí se fue para Estados Unidos. Cuando pasa en la frontera de Estados Unidos, él no sabía lo que eran fronteras, él no sabía lo que eran, ni siquiera hablaba español, como les repito. Y él pasa a pie y no lo detienen. Le hacen preguntas, pero como ven que no entiende ni nada y que es una persona que hablaba dialecto y no sabía, no lo detienen y cruza. Y allá lo recibieron las tribus indias y le enseñaron un poco algunas cosas de su cultura y de todo, y ya regresó, porque regresó para su tribu en Chiapas. No recuerdo el nombre de esa persona, regresa para ahí. Pero cuando él regresa ya hablaba español y él me dice que a él se le hacía extraño por qué lo detenían, por qué detenían a las personas en la frontera. Pero la sociedad está dividida, tenemos fronteras, y siempre hay un problema muy grande en nuestra sociedad. Nuestro Señor Jesucristo nos dice que Él quiere que estemos unidos porque Él no está presente corpóreamente. ¿Sí me estoy explicando? Él se fue y entonces necesitamos estar unidos en medio de este caos de nuestra sociedad. Y cuando nosotros podemos permitir que Jesucristo venga a la vida de nuestra iglesia y de nuestras familias y de nuestros gobiernos, las cosas cambian. La iglesia es atacada frecuentemente en su unidad porque de ello depende el éxito o el fracaso de su misión. Si nosotros estamos divididos, ¿qué creen que va a pasar con la iglesia? Nos estancamos y problemas y de repente, ¿verdad? Miren, hermanos, hay muchas congregaciones y nuestra iglesia también ha sufrido eso, que se ha dividido, congregaciones que se han dividido, ¿no? Y nosotros podemos ver tanto en Ciudad Victoria como en muchas otras ciudades, y a lo mejor eso es muy fuerte para algunos que nos están escuchando, pero hay una iglesia, no quiero decir su nombre, y de esa iglesia salió otra, y de esa iglesia salió otra, y de esa iglesia, gracias a Dios, nuestra iglesia Victoria en Cristo no surgió de una división. Esa es una bendición que tenemos, pero sí ha habido conflictos a veces. Y Dios por eso quiere que permanezcamos unidos, hermanos. Pero en la segunda parte del texto, después de decir que me voy de este mundo, me voy del mundo, ¿qué dijo el Señor Jesús? Observen bien, en la siguiente diapositiva, aquí tenemos nosotros otra parte que está subrayada. ¿Qué es la parte que está subrayada? Dijo el Señor Jesús, me voy de este mundo, y después ¿qué dijo? Se quedan en este mundo.
se quedan en este mundo. Estamos en este mundo, hermanos. Es un gran reto para el discípulo de Jesús moverse en un mundo dividido. ¿Sí o no? ¿Es un reto o no es un reto? Movernos en una sociedad dividida. ¿Y cómo conciliar? El cristiano debe de ser el portador de la reconciliación. La iglesia es atacada frecuentemente por eso. Recordemos que nosotros somos la sal y la luz de este mundo. Tú y yo somos sal y luz de este mundo. ¿Y qué Dios quiere? Que entonces que tengamos unidad como iglesia, siempre unidos. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Ese es el motivo por el cual debemos de estar unidos. Ahora vamos a la siguiente parte de nuestro sermón o del texto y vamos a buscar un poquito acerca del ejemplo de la unidad. El ejemplo de la unidad. Para el ejemplo de la unidad vamos a ver 3 versículos que aparecen allá. El primero es el 11 que estamos leyendo. En el versículo 11 dice la palabra del Señor en la siguiente parte: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo? ¿Verdad? Así como nosotros. ¿Así como quiénes? Así como quiénes, dice, así como nosotros, ¿quiénes? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad es el mejor ejemplo de unidad que podemos nosotros tener. Versículo 21, dice la Biblia, en el versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, Padre e Hijo. Versículo 22, ¿qué dice la palabra del Señor? Para que todos sean uno, como tú, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Se dan cuenta? El mejor ejemplo que nosotros podemos tener de unidad es la Trinidad misma. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En este caso solamente se está mencionando al Padre y al Hijo, pero déjenme decirles que hay 3 características de nuestra Trinidad. Es indivisible, son iguales en todo, pero ¿saben cuál es la diferencia? La diferencia es en sus funciones. El Padre es el creador, el Hijo es el salvador y el Espíritu Santo es el santificador. Y de esa forma nosotros podemos también, hermanos, entender nuestra unidad, porque nosotros debemos de ser uno en Cristo Jesús. Y somos iguales, aquí no hay nadie más que otro. Tu profesión no cuenta dentro de la vida cristiana. Yo conocí a una iglesia donde a todos los que se les presentaba, ¿verdad? Se les presentaba como el ingeniero, el licenciado, el doctor, el maestro y todos, y tratándose así, ¿no? Y cuando llega una persona, allá en Mérida, no iba a decir lugar, pero allá en Mérida, llega una persona, y la persona era albañil, dicen el técnico en construcción, ¿verdad? A todos les ponían título. Hermanos, aquí no cuentan los títulos. Lo único que nos hace ser diferentes son nuestras funciones dentro de la obra del Señor. ¿Sí? Nada más eso. Dentro de la obra de nuestro Dios. Y mis amados hermanos, a lo mejor somos diferentes en eso, nada más. Pero tú y yo somos iguales delante del Señor y valemos lo mismo. Jesucristo derramó su sangre por ti y por mí y por todos los que estamos aquí presentes, por los que nos escuchan, y somos uno en el Señor. Amén. ¿Qué nos hace ser diferentes? Nuestras funciones. Yo soy pastor, a lo mejor otro hermano es diácono, ahí están los de la alabanza, nuestros hermanos que hacen el aseo, y cada uno somos iguales delante del Señor, y lo único que somos diferentes son nuestras funciones. La Trinidad es el mejor ejemplo que tenemos de unidad. Ya vemos 2 cosas entonces en este sermón. La primera es el motivo por el cual debemos estar unidos. La segunda cosa que vimos en este pasaje, es el ejemplo de la unidad.
Pero vamos a entrar a otro tema que también es fundamental. ¿Cuál es la fuente de nuestra unidad? De dónde nosotros tomamos esta unidad. Aunque Jesucristo sea el ejemplo, hay algo importante que nos dice el texto. En este pasaje, en el versículo 22, llama mucho la atención lo que dice la palabra del Señor antes de mencionar sobre la unidad. Vamos a la Biblia. ¿Lo tienen todos? Versículo 22, lean conmigo. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. Otra vez, vamos a leerlo, nada más hasta donde dice uno. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. ¿Cuál es la fuente de la unidad? ¿Cuál es? La gloria de Dios. Cuando una persona no conoce de Dios, todas sus relaciones son fallidas o rotas. Hay problemas de unidad. Conozco personas por un carácter amargo que provocan incluso problemas. Hay gente que no les importa lo que digan los demás. Yo soy yo y así me tienen que querer los demás, ¿verdad? Así nací y así morí, así me moriré, ¿no? Qué tremendo es la gente que piensa de esa forma, pero cuando alguien viene a Cristo, su vida cambia. Cuando alguien acepta a Cristo como su Señor y Salvador, comienza un vínculo de hermandad con otras personas redimidas. Amén. ¿Sí? ¿Lo crees? Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, comienza un vínculo de hermandad. Amén. No les escucho. ¿Sí? Es un vínculo de hermandad. A ver, dile al que está a tu lado, gracias porque eres mi hermano en Cristo. Díselo. Es tu hermano, tu hermana en Cristo. Ay, qué familia me tocó, ¿verdad? Y algunos dirán, ay, qué familia, qué hermanito me tocó, qué hermanita me tocó. Por eso a veces se sientan, yo ya sé hasta dónde se sientan cada quien, ¿verdad? Hasta tienen la forma el asiento, ya tienen la forma de cada quien. Todos nos sentamos a veces en cierto lugar. Pero mis amados hermanos, déjenme decirles que es muy impactante lo que dice la Biblia cuando nos habla de su gloria. ¿Por qué? Porque Dios ha impregnado de su gloria a cada uno de nosotros. Y a través de nuestros hermanos podemos ver la gloria de Dios. Dios nos ha impregnado de su gloria. ¿Cuántos tienen la gloria de Dios? Jesucristo vino, murió por nosotros y nos dio de su gloria. Y cuando vemos nosotros a nuestros hermanos, ¿saben qué es lo que mucha gente ve en otros cristianos? ¿Saben qué es lo que miramos? Sus defectos, sus errores, sus pecados. Pero ¿por qué no ves la gloria de Dios en la vida de tu hermano? A mí me encanta cuando platico con algunos hermanos y me empiezan a hablar de todo lo que Dios ha estado haciendo en su vida. El jueves, al terminar nuestra célula ahí en casa de nuestro hermano Ismael, la hermana Lupita, bueno, desde que llegamos nosotros, el testimonio que dio una de las hermanas que asistió, pudimos ver la gloria de Dios en la vida de nuestra hermana, ¿sí o no? Los que asistimos, la gloria de Dios manifestándose en el hijo de mi hermano Gerardo cuando terminó y nos dio testimonio de su trabajo, la gloria de Dios en su vida. Y cuando nosotros estamos aquí presentes, hermanos, yo estoy convencido de que Dios está manifestando en la vida de todos los que estamos aquí presentes. Pero a veces, ¿saben qué? Nos encanta ver los problemas y no vemos la gloria de Dios en la vida de nuestros hermanos. ¿Cuántos estamos dispuestos a quitar de nuestros ojos todo lo malo y empezar a ver la gloria de Dios? Eso es lo que tenemos que estar mirando. Porque si nosotros no miramos la gloria, ¿saben qué va a pasar? Nos vamos a dividir. Nos vamos a dividir. Recuerden que el problema es que Dios no tenemos la presencia corpórea de nuestro Señor Jesucristo.
y que vivimos en un mundo lleno de maldad, lleno de división. Y por eso es que Dios quiere que estemos unidos. Nos da el ejemplo, la Trinidad, como mi Padre, yo y mi Padre somos uno. Y nos dice la fuente, mi gloria, yo les he dado de mi gloria. Y qué tan hermoso. Aún incluso, a mí me encanta mucho, yo no sé cuántos les encanta aquel famoso, aquella famosa canción que tenemos también en nuestros coritarios, de la misma fe, el Rubén Sotelo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que dice esta canción? La misma fe, el mismo amor, el mismo espíritu. Pero hay una parte muy hermosa donde dice, y mira, nos hace reflexionar, y mira, siendo diferentes, nos une en adoración. Salvador, nosotros somos esa gente que ayer en rumbos diferentes pasaba el tiempo y sin razón, pero hoy estamos aquí. Y gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, porque yo estoy convencido que la gloria de Dios está en sus vidas. Ahora, no solamente es la única fuente que tenemos, hay otra fuente aquí en la palabra del Señor que nos hace y nos permite estar unidos, donde podemos nosotros tomar para tener unidad, que es la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Versículo 23, empieza el versículo diciendo, yo en ellos, y luego ¿qué dice? Y tú en mí. Yo en ellos y tú en mí. Nuestra relación con Dios va a determinar el grado de unidad que nosotros tengamos. Escúchame bien. Nuestra relación con Dios determina el grado de unidad que tengamos. Mientras más estés unido con Dios, yo en ellos, mientras Dios esté más en ti, yo en ellos, nosotros podemos estar más unidos. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Mucha gente se empieza a alejar de la iglesia y empieza a decir, es que la iglesia, y es que el hermanito y la hermana, y me dicen y me dijeron, y empiezan a hablar muchas cosas, cuando en realidad ¿saben cuál es su problema? Su falta de comunión con Jesús. Porque si tuvieran una buena relación con Jesús, tendrían la madurez suficiente para entender que somos un cuerpo en Cristo y que sí hay problemas, como en todo tipo de comunidad, pero que Dios quiere habitar en nosotros para estar unidos. ¿Me explico? ¿Sí me estoy explicando? Es importante entenderlo. Nuestra relación determina el grado de unidad, nuestra relación con Dios. Y aunque la unidad ya se dio a través de Jesucristo, hay una invitación en Efesios 4:3. ¿Qué nos dice la Biblia en ese pasaje? También lo tenemos en la proyección, pero si lo puedes buscar y subrayar, hazlo. Si no, lo puedes ver aquí también en la proyección. Pero déjame decirte lo siguiente. Pablo nos dice o le dice a los de Éfeso, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Solícitos en qué? En guardar. Nosotros no somos fabricantes de la unidad, porque Jesús ya nos la dio. Nosotros, nuestro deber, ¿cuál es? Guardar la unidad. ¿Cuál es nuestro deber, hermanos? Guardar la unidad, no es crearla, porque ya la unidad ha sido creada cuando Cristo murió en la cruz, nos redimió y nos unió a todos en su sangre. Pero ahora lo que nosotros debemos de hacer, que es guardar la unidad, porque hay mucha lucha y la unidad se puede perder, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Es guardarla. ¿Cuántos están dispuestos a guardar esta unidad y luchar por la unidad dentro de su congregación Victoria en Cristo? ¿Saben que tenemos 36 años de victoria en Cristo?
Y cuando digo de victoria en Cristo, no solamente estoy refiriéndome a la iglesia. 36 años en que hemos visto su gloria y que tenemos la victoria en Cristo. Y Jesucristo nos permite estar unidos. ¿Y qué tenemos que hacer? Cuando de repente vemos que empieza algún hermanito o hermanita y que con el chisme o con la crítica o con que haya algunas actitudes de división, porque siempre existen en cualquier tipo de iglesia y de relación, ¿qué tenemos que hacer? Un alto y no permitirlo. Tenemos que guardar la unidad. Guardar la unidad siempre en la vida de nuestra iglesia Victoria en Cristo. Ya no serán 36 años, será hasta que Jesucristo venga. Porque las puertas del Hades, dice la Biblia, que nunca prevalecerán contra la iglesia. Pablo también le dijo a la primera unión femenil de aquella época, ¿verdad? La primera unión femenil que aparece en la Biblia, no es cierto, ¿verdad? Dos mujeres. Les escribe a dos mujeres. Dice: ruego a Evodia y a Sintique, ¿qué les dijo? Que sean de un mismo sentir. Yo no sé qué estaba pasando con Evodia y Sintique, ¿verdad? A lo mejor se pelearon por problemas de cocina, no sé. Se pelearon a lo mejor por problemas de lo que estaba en la reunión, que está el liderazgo, o a lo mejor simplemente habían diferencias, no, que a mí me gusta esto y que querían pintar allá y no, yo azul, no, yo verde, no sé qué cosas habrán discutido o cosas del Señor, que es más seguro que estaban inmersas en la obra del Señor porque son dos personas importantes que se mencionan en la Biblia. Pero él dice: ¿saben qué? Ruego a Evodia y a Sintique, por favor, que sean de un mismo sentir en el Señor. Me sorprende porque nunca les dijo sean de un mismo pensar. ¿Sí? A medida que nuestra relación con Jesús crece, nos unimos más. Nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestro carácter, nuestro anhelo tiene un fin común. ¿Cuál es nuestro mismo sentir? ¿Alguien me quiere decir cuál es tu sentir? A ver si es el mismo sentir que yo tengo. Glorificar a Dios. Darle la gloria y la honra a Dios. Si tú tienes ese mismo sentir, estamos en unidad, tenemos el mismo sentir. Y a lo mejor no tengamos el mismo pensamiento, y a lo mejor batallemos en algunas cosas, en ponernos de acuerdo, pero saben que en Cristo vamos a estar unidos. Por eso le dijo: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Porque eso es lo que rompe todas las barreras de división. Dos fuentes que nos permiten estar unidos: la gloria de Dios y nuestra comunión con Jesús. Yo en ellos y tú en mí. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Porque, y pregunto si me explico, porque el tema es importante y vamos a terminar con el vínculo. De todo lo que nosotros hemos visto, hay algo que sí es fundamental dentro de la unidad y que no debemos de perderlo. El vínculo de la unidad aparece en el versículo 26. Al finalizar la oración, al finalizar el capítulo, la oración culmina con algo muy importante. Lean conmigo, por favor. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Fíjense bien, hermanos, cómo termina esta oración. ¿Cuál es el vínculo perfecto? Aquello que une todo y que hay unidad, va a haber unidad,
sí vamos nosotros a mirar la gloria de Dios en la vida de nuestros hermanos, nuestra relación con Jesús, pero hay algo fundamental que debe de existir en la vida de la iglesia que a veces se pierde y que proféticamente está a punto de, puede desaparecer, no está a punto de desaparecer, puede desaparecer, es el amor. ¿Por qué digo que proféticamente? Porque la Biblia nos dice claramente, nosotros tenemos un pasaje en las Escrituras allá en Mateo, cuando empieza a hablar de los tiempos finales, dice la Biblia, y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué dice las Escrituras? ¿Qué dice? El amor de muchos, ¿qué les va a pasar? ¿Qué les va a pasar? Se enfriará, ¿verdad? El amor de muchos se enfriará. El amor es fundamental. El amor es el vínculo de la unidad y Jesús quiere que nos amemos. Pero muchas veces en la iglesia, a causa de las fricciones y de los conflictos, hemos pasado del amor a la indiferencia. ¿Sí? Incluso hay gente que dice, yo voy a la iglesia, pero yo prefiero estar sentado en la iglesia ahí, no involucrarme. ¿Cuántos son de esa mentalidad? Qué fácil es sentarse, venir y sentarse. A mí me encanta cuando no me toca predicar y estoy allá sentado. Qué difícil es involucrarse, porque cuando te involucras en la vida de la iglesia, tratas con personas y tienes que amarlas. Tienes que aprender a amar. ¿Sí me estoy explicando? Tienes que aprender a amar a aquel con que compartes tu ministerio, con quien compartes la experiencia de vivir en la iglesia. Y Dios quiere que el amor no se acabe, es fundamental para poder estar unidos como iglesia. Y aún incluso no solamente en la iglesia, tu familia, ¿cuál es el vínculo que les va a unir? El amor. ¿Y cuál es el vínculo que va a unir a nuestra sociedad? El verdadero amor, el amor de nuestro Señor Jesucristo. Porque el amor cubre multitud de pecados. El amor es tan fundamental que en Primera de Juan capítulo 4 vemos nosotros al apóstol mencionar muchísimas cosas respecto al amor que se las voy a leer porque ya estamos terminando. Vamos a terminar más con dos pasajes más. Primera de Juan, capítulo 4, del 7 al 21. No lo voy a explicar, es muy largo el pasaje y solamente quiero leerlo, pero sí quiero leerlo y tratar de hacerlo con el énfasis para que podamos entender. Juan dice, amados, esto viene de parte de Dios, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él.
En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Este es el mandamiento de nuestro Dios. El amor es el vínculo perfecto de la unidad. Y el que ama a Dios, ame a su hermano. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos aman a su hermano? ¿Se lo puedes decir ahorita? Veo que nada más se lo dicen a la esposa. Por allá el hermano Ismael aprovechó, ¿verdad? A abrazar a la familia y ajá, yo también. Pero creo que es importante entender esto. El amor es el que nos vincula, que une a la iglesia y a la sociedad y a las familias. El amor. Romanos capítulo 12. También este texto no lo voy a explicar, solo voy a leerlo, porque es largo y también sería un mensaje. Cada uno de estos textos de allí habría un mensaje completo para dar, pero qué importante es cuando nosotros comprendemos lo que la Biblia dice y lo ponemos en práctica. Romanos 12 del 7 al 21 dice, desde el 9, perdón, 9, voy a leer desde el 9. Aunque sí es interesante todo lo que dice el capítulo. Dice, comienza diciendo, el amor sea sin fingimiento. Espero que nadie esté fingiendo. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Qué poderosa palabra, ¿no? Que nos mantiene en unidad y que nos hace reflexionar sobre nuestras actitudes, sobre nuestra vida, nuestra forma de actuar con la gente. Y aún incluso, hermanos, lo que tú hagas no solamente es cuestión de hacerlo porque la Biblia lo dice, sino porque en el interior tuyo Cristo te ha transformado. Porque hay gente que dice, ay, pues la Biblia dice que si yo le doy de comer a mi enemigo y de beber, ascuas de fuego amontonaré sobre su cabeza. O ahora para que tenga ascuas de fuego, toma agua o toma de comer para que ya te sientas. No, hermanos, ¿saben a qué se refiere cuando dice ascuas de fuego? El fuego es el Espíritu Santo que viene a redarguir a la persona. Es el fuego del avivamiento, el fuego de Dios
que viene a su vida cuando tú lo tratas con amor verdadero. Cuando tratas a las personas como Cristo te trató a ti, con gracia, con amor. ¿Sí me estoy explicando? Eso es lo que tenemos que hacer, amar al enemigo incluso, ¿verdad? Y darle de comer, de beber si tuviere sed. Y entonces, ascuas de fuego, el Espíritu Santo va a empezar a redarguirle, amontonará sobre su cabeza, y cuando veas, él se va a arrepentir y va a estar adorando a Dios junto contigo, tu propio enemigo. Amén. Qué bueno es que entendamos su palabra. Esta fue la oración de Jesús. Jesús oró por ti. Jesús oró por mí. Pidió que tengamos vida eterna. Fue el sermón pasado. Pero pidió también que estemos ¿cómo? Unidos. Vamos a orar, puestos de pie. Padre, gracias. Nuestra oración que elevamos en este momento, sin duda, no se compara con tu oración, porque tu oración tenía un propósito muy grande y porque tu oración trasciende, Señor. Y gracias por orar por nosotros. Gracias porque aunque no tenemos tu presencia corpórea en esta tierra, podemos tener la presencia de tu Espíritu Santo y podemos ver, Señor, de que nos has unido a nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo, de su sacrificio. Te pedimos, Dios, de que guardes a nuestra iglesia, Victoria en Cristo, para que podamos tener siempre unidad. Aleja todo mal pensamiento, toda mala actitud, Señor, y que cuando exista nosotros seamos sabios en tratar cada problemática y actuar conforme a tu gracia, con tu sabiduría, Señor. Queremos pedirte en el nombre de Cristo Jesús que no solamente protejas nuestra iglesia, sino también nuestras familias. Manténnos unidos y nuestra sociedad, Señor, la cual ha sido completamente dañada, Señor, en muchos aspectos a nivel mundial. Pero hoy queremos pedirte que a través de nosotros el vínculo del amor se perfeccione y nos haga vivir en unidad. Guarda, Señor, nuestra iglesia. La ponemos en tus manos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Pueden sentarse, hermanos.